Hola chicos, ¿qué tal? Tengan todos buenas tardes. Bueno, pues en este momento yo les estoy grabando desde, eh, bueno, para mí es hoy 3 de agosto, entonces obviamente pues eso esto tendría que ver con la clase relativa a el próximo sábado, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar y bueno, obviamente ya con esta clase estaríamos al corriente. Mi idea es, en la medida de mis posibilidades, poderles enviar alguna otra o algún otro video, sobre todo para tratar de avanzar, porque, insisto, o sea, es mucho. Y obviamente, bueno, estoy interesado en que ustedes tengan la mayor información posible, obviamente para que pues, esto les sirva, ¿no? Eventualmente en su desempeño profesional. Entonces, bueno, dicho lo cual, iniciamos haciendo un resumen a grandes rasgos de lo que llevamos. Hasta ahorita analizamos precisamente todo lo relativo a eh, concepto del juicio de amparo. Hemos visto todos los principios y aspectos que derivan precisamente de ellos, entre otros, bueno, pues agravio personal y directo, ¿no? La fórmula Otero, principio de relatividad de sentencias, eh, del cual, bueno, principios de los cuales bueno, veíamos, entre otras cuestiones, es la diferencia entre interés jurídico, interés legítimo, interés simple, ¿no? Efectos del juicio de amparo. Veíamos también lo relativo, bueno, y repito, principio de agravio personal indirecto, principio de estricto derecho, principio de relatividad de sentencias, principio de definitividad y principio de estricto derecho. Y todo lo que, o sea, repito, ¿no? En lo que consisten y en lo que, en el sentido, bueno, también entendiendo que no son principios absolutos, sino relativos, y bueno, eventualmente tienen sus excepciones, ¿no? Y analizábamos algunas de las excepciones de estos principios, ¿no? Entendiendo, bueno, que por principio nos vamos a referir a todos esos aspectos y sobre los cuales se va a fundamentar, ¿no? Va a ser como, por decirlo, la estructura del juicio de amparo. El juicio de amparo no se puede entender sin estos principios, ¿correcto? Si estos eventualmente se dejaran de tomar en consideración, pues obviamente desnaturalizaría ese mismo del juicio de amparo. Entonces, repito, para subsecuentes cuestiones, sí tendríamos que analizar estos aspectos, precisamente, bueno, pues para entender esta lógica del juicio de amparo, ¿no? Veíamos esa situación, vimos precisamente el tema relativo a las partes, cuáles son las partes que comprenden el juicio de amparo. Y según yo, bueno, en donde nos quedamos fue precisamente en hablar de los plazos. Fue donde nos quedamos. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es por regla general? En la inteligencia de que hay excepciones, como en un momento lo vamos a ver. Por regla general, el juicio de amparo se debe interponer dentro del plazo de 15 días, ¿sí? Cómputo que obviamente va a variar atendiendo a cada materia. Me explico porque procesalmente cada materia, llámale civil, penal, fiscal, administrativa, etcétera, etcétera, tiene su propia y especial forma de hacer cómputos. Entonces, bueno, eh, aquí hay que ser muy cautelosos con esta situación, pero bueno, llevarnos la idea esencial que la propia ley de amparo establece como plazos el de 15 días, ¿sale? Hay excepciones. Entonces, bueno, una vez analizado de forma muy lacónica, precisamente todo lo que hemos analizado, ¿no? Realmente es mucho y
y muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, repito, hacerlo lo más lacónico y tratar de explicárselos lo más concretamente posible para que ustedes se lleven esa idea, ¿no? Y como he venido repitiendo, ustedes, bueno, como cuasi abogados, tienen la obligación ética y profesionalmente de allegarse, incluso de mayores bibliografía hay abundante, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, continuamos, ¿no? Con el tema de los plazos, ¿no? Insisto, veíamos que el plazo en un primer momento, de manera general, para todos los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento de esta situación? Bueno, el fundamento veíamos que es el párrafo primero del propio artículo 17. Entonces, es muy importante, repito, pues, tener conocimiento pleno precisamente de la fecha exacta, ¿no? En cuanto se emite el acto de autoridad, que eventualmente podría tildarse de inconstitucional para interponer de amparo, ¿no? Ahora, como les decía, en materia, bueno, prácticamente en todo el derecho no hay derechos o principios de índole absoluta, ¿no? En todo caso, bueno, el único principio, derecho que es absoluto, se puede decir, es el de la prohibición de tortura. Sí, ese derecho sí es el único que prácticamente es absoluto, ¿no? Pero la idea es que ustedes contemplen que no todo es absoluto, vamos, ni siquiera la propia vida es absoluta, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, en materia penal, eh, pues la vida, si bien es cierto, está protegida como un bien jurídicamente tutelado, en caso de que, por ejemplo, otra persona atente contra nuestra seguridad o contra nuestra propia vida, pues existe una permisión, ¿no? Que, por ejemplo, sería en este caso la legítima defensa, ¿no? Entonces vean cómo incluso la vida misma no está protegida absolutamente, o sea, todo tiene límite. Y bueno, pues el juicio de amparo no es la excepción. Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica, el juicio de amparo, en cuanto al plazo, si bien es cierto, por regla general, es en 15 días, bueno, pues es importante tener presente los demás plazos. Y aquí, bueno, pues vamos a analizar precisamente el contenido del propio artículo 17, ¿sale? Aquí, para empezar esta situación, este análisis, lo que es la fracción primera. Y nos habla precisamente, perdón, es que se me movió, de tipos de amparos, ¿sale? Primeramente, a ver, voy a dar una lectura breve, ¿no? Y a partir de ahí vamos explicando esta situación. Dice, bueno, si bien es cierto, la regla general es de 15 días, en términos del artículo 17 de la ley de amparo, la fracción primera nos dice que cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, ahí el plazo no va a ser de 15 días, ahí va a ser una excepción. Ahorita los vamos a analizar, pero ahí nos hablan de 30 días, ¿ok? Luego continuamos con esta situación. Eh, Dice, cuando se reclama una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, que imponga pena de prisión puede ponerse en un plazo de hasta 8 años. Luego, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o en forma definitiva o temporal la propiedad, posesión, disfrute de derechos agravios, núcleos de ejidal o comunal, será de 7 años. Y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión,
proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, podrá presentarse en cualquier tiempo, ¿sale? Y aquí el 18 maneja algo muy interesante, que es lo que les he estado les he venido comentando. Me parece muy bien. Dice, los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente, aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, ojo, conforme a la ley del acto. Como la materia penal tiene su propia legislación, la materia civil, la materia federal, perdón, familiar, pero incluso cada materia incluso puede, hay materia, hay competencia, ¿no? Hay fuero común, hay fuero federal, incluso hay fuero municipal, me explico, de alcaldías. Entonces, cada legislación tiene su propia forma de computar estos plazos y entonces, bueno, aquí es importante, por eso es lo bonito del juicio de amparo, ¿no? Que el juicio de amparo prácticamente tiene cabida en todas las materias. Y entonces, no solo se requiere ser experto en juicio de amparo, sino necesariamente para defender correctamente pues una acción constitucional de esta índole, pues también se tiene que ser experto, ¿no? En la materia de que se trate y de derechos humanos. Es la parte que eventualmente pues nosotros tenemos que tomar en consideración. Entonces, bueno, dicho lo anterior, procede a analizar precisamente algunos tópicos, sobre todo de estos aspectos. Miren, veíamos, de acuerdo al artículo primero y el propio 103, el primero de la ley de amparo, pero el propio 103 de la Constitución, 107, nos dicen de manera general que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, ya sean de acción o de omisión por parte de las autoridades del Estado o incluso de particulares, como veíamos en la clase anterior, pero también procede contra normas generales que vulneren derechos humanos. ¿Ok? Dentro de este catálogo de amparo contra normas generales, vamos a encontrar de dos tipos, conforme al juicio de amparo y conforme a la jurisprudencia. Y hay amparos que se conocen como amparos contra leyes de forma autoaplicativa, como refiere el propio artículo 17, fracción primera que estamos analizando, y delitos que son conocidos como de aplicación de normas generales de tipo heteroaplicativa. Entonces, bueno, aquí hay dos grandes diferencias. ¿Cuáles son cuál es una norma general conocida como de aplicación de forma autoaplicativa? Bueno, obviamente estamos hablando de en donde se está impugnando precisamente una ley general, se me explicó que es violatoria de entrada de la Constitución y por ende al ser violatoria de la Constitución, eventualmente tendría que ser necesariamente violatoria de derechos humanos de los gobernados. ¿Okay? Entonces, insisto, y esto puede ser en cualquier materia, no sé, se me ocurre. Incluso, bueno, aquí, por ejemplo, varios temas, ¿no? Sobre eso, ¿no? O sea, el primero o el más latente que se me viene a la mente sería, por ejemplo, hay muchos principios que son, vamos, valga la redundancia, esenciales, ¿no? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, uno? El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, ahorita sobre todo que está muy de moda, ¿no? Que hay censura y que censuren las mañaneras, en fin, no nos vamos a meter a temas políticos, ¿no? Pero el propio artículo 6 de la Constitución
nos habla pues precisamente del derecho a la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se emitiera una ley en donde se prohíba, por ejemplo, a alguien, o en términos general, pues tendría que ir dirigida a todos? ¿Qué pasaría si se emitiera una ley donde, pues no sé, se prohíba criticar al gobierno, al partido del gobierno en turno, ¿no? O sea, si está en turno el PAN, prohibido criticar al PAN. Si está ¿cómo se llama? El PRI, prohibido criticar al PRI. Si está el Morena, lo mismo, ¿no? Obviamente, pues eso sería inconstitucional. Esa ley sería inconstitucional. Entonces, ojo, ¿de qué manera puede afectarnos en nuestros derechos humanos? Y hay de dos formas, insisto, ya lo comentábamos hace rato, ¿no? La autoaplicativa y la heteroaplicativa, ¿sale? ¿En qué consiste cada cual? Bueno, la autoaplicativa viola derechos, me explico, desde el momento mismo de su entrada en vigor, ¿ok? Desde el mismo momento en que sale publicada la norma, automáticamente ya está afectando mi esfera jurídica. Ahí obviamente por ser una norma general, el acto de autoridad como tal pues no tendría nombre ni apellido, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos, emiten X ley y por tener efectos generales y aplicables a cualquier persona, eventualmente, bueno, pues no tendría, o sea, no se requeriría como un acto en concreto de aplicación. ¿Sí me explico? Entonces, el ejemplo que les daba la clase pasada era el de qué pasaría, por ejemplo, si se emitiera una ley, ¿no? En donde a las personas de sexo masculino, ¿no? Que hubieran nacido en la Ciudad de México entre el periodo 1980 y 1990, ¿no? Que es donde yo me ubico, está prohibido que pues ya dieran clases, ¿no? De derecho y sobre todo de amparo. ¿Qué pasaría, no? Pues sería una norma obviamente de índole discriminatoria, o sea, no nada más me discriminaría obviamente, pero aparte vulneraría mi derecho a un trabajo digno, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Normalmente, siempre que hay una violación de derechos humanos, se van a ver afectados otros, ¿no? Bajo el principio precisamente está en el primero constitucional, se me fue el nombre, de interdependencia. ¿Sí me explico? Los derechos humanos son tan interdependientes entre sí que normalmente cuando vulneras uno, necesariamente vas a vulnerar otros, ¿no? Y ahí está un ejemplo. Bueno, en este caso concreto de la norma de la norma autoaplicativa, perdón, con la sola entrada en vigor de la misma, ya me estaría violentando un derecho humano. Y como se darán cuenta, no se requiere que haya un acto de aplicación, es decir, que en concreto existe un acto de autoridad en donde donde como tal ese acto tenga un nombre y apellido dirigido a un gobernado en concreto, que en este caso sería su servidor, ¿no? Entonces, ahí, para interponer un amparo contra de una ley que estimamos violatoria de derechos humanos y que con su sola entrada en vigor afecta derechos humanos, bueno, pues ahí tendríamos que interponer un juicio de amparo, conocido conforme a la doctrina como forma autoaplicativa. La sola entrada en vigor vulnera derechos humanos. Y aquí entra a colación precisamente lo que hemos estado analizando en otras clases, cuando analizábamos los tipos de interés que existen para efecto de acreditar la procedencia del juicio de amparo. Obviamente, al no existir un acto concreto de autoridad, sino efectivamente la existencia de una que viola con su sola entrada en vigor derechos humanos y por ende afecta mi esfera jurídica de forma real, como veíamos en otras clases,
bueno, pues ahí estaríamos en presencia precisamente eh, de un interés de tipo legítimo. ¿Sí me explico? Porque obviamente mi posición de gobernado frente a esa norma que se tira inconstitucional eh, me afecta o me afectaría de manera real a partir de mi especial situación que tendría yo frente a ese ordenamiento jurídico. ¿Cuál sería mi especial situación? Pues, número uno, de que soy una persona de sexo masculino. Número dos, porque entraría en el supuesto de 1990. ¿Ok? Y número tres, porque doy clases. ¿Sí me explico? Entonces ahí o sea, yo encuadraría en esa situación, tendría un interés legítimo para asegurar, pues precisamente que esa ley me vulnera, ¿no? Derechos humanos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, yo tendría que, o sea, obviamente encontrarme dentro de esos supuestos, yo podría estar en aptitud de presentar un juicio de amparo, ¿sale? Contra una norma de aplicación de carácter autoaplicativo, es decir, con la sola entrada en vigor me vulneran mis derechos humanos, dada mi especial situación frente a ese nuevo ordenamiento jurídico. Para tal efecto, obviamente ahí ya no habría lugar a, a aplicar la regla general, como veíamos hace rato, que es de 15 días para interponer el juicio de amparo. En este caso sería de tipo indirecto. Perdón. Ahí entraríamos en el supuesto de 30 días. 30 días computados a partir de su entrada en vigor. Aquí es bien importante tenerlo en claro y se los digo, la vez pasada les comentaba, alguna vez tuve la oportunidad de interponer un juicio de amparo por de aplicación autoaplicativa. Y bueno, pues en ese momento yo me dedico a aspecto penal y como en materia penal los días se computan a partir del día siguiente de la notificación. O sea, en ese momento surte efectos conforme a la materia penal, pues yo me fui con esa finta, ¿no? Entonces vamos a pensar que hoy lunes entrara en vigor esa ley. Y dije, bueno, pues el primer día va a ser el martes. Oh, sorpresa, obviamente, pues yo dije, lo presenté según yo, dentro de los 30 días. Oh, sorpresa, cuando el juez federal resuelve la sentencia, ¿no? Me dice, híjole, ¿qué crees? Que en materia administrativa, que no era muy fuerte en ese momento, las normas a partir de su entrada en vigor se computan precisamente a partir del momento de la entrada en vigor. Entonces, vamos a pensar que salió publicada ayer domingo, el 2 de agosto. Sale publicada y los transitorios dice, esta ley va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Qué quiere decir esto? El día siguiente sería las 0 horas del día 3 de agosto. Entonces, tendríamos que computar a partir del 3 de agosto más 30 días. ¿Me explico? Para interponer el juicio de amparo. Y es lo que les decía, o sea, esa es la parte técnica, ¿no? De manejar esta situación. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, pues obviamente ahí pues no me vi favorecido, ¿no? Obviamente, bueno, eso a mí eventualmente me ayudó, ¿no? También de los errores también se aprende y bueno, yo les comparto esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción entre normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas? Aquí vendría, bueno, tendría lugar la explicación acerca de las normas de carácter heteroaplicativas. Sí, heteroaplicativas. Aquí vamos a pensar que, hablando de ese mismo ejemplo de ley hipotética, ¿no? Con la sola entrada de vigor,
afecta a derechos humanos y opto por irme al juicio de amparo. Bueno, ya se resolvería, ¿no? Las leyes de aplicación de tipo heteroaplicativa, valga la redundancia, afectan derechos humanos a partir del primer acto de autoridad. ¿Sí me explico? A partir de la aplicación del primer acto de autoridad con fundamento en esa ley que se estime violatoria de derechos humanos. O sea, vamos a pensar que se emite la ley que estamos analizando, ¿no? Pero bueno, pues yo no me voy, o sea, pasan los 30 días y yo no interpuse un amparo contra esa ley, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya ahí feneció, o sea, ya pasaron los 30 días y ya feneció ese plazo, o sea, ya precluyó el derecho para impugnar la ley directamente, o sea, por lo que hace a la heteroaplicabilidad de la norma, ¿no? Autoaplicabilidad, perdón, de la norma, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pasa el tiempo y eventualmente, pues resulta ser que yo necesito trabajar, ¿no? Y voy y pido trabajo a IMES, se me ocurre, ¿no? O a la SEP, vamos a pensar a la SEP, ¿no? Vamos a hacerlo a la SEP porque es un órgano del Estado, ¿no? Entonces voy ante la SEP y pido trabajo, ¿no? Vamos a pensar que yo ya era trabajador. Y entonces, pasados, que les gusta medio año, la SEP me notifica que con fundamento en esa ley, que se expidió 6 meses antes, ya no me van a dar trabajo. En ese ejemplo hipotético del primer acto de aplicación de la norma, ¿sale? Y ese primer acto de aplicación de la norma es lo que se conoce como las leyes, la aplicación de ley heteroaplicativa. Y aquí vale la pena entender esta diferencia porque con motivo de, o sea, como lo establece la propia ley, con motivo de amparo contra leyes de tipo autoaplicativa son 30 días. Sin embargo, con motivo de la aplicación del primer acto de autoridad, eventualmente yo tendría ahí 15 días. ¿Sí me explicó? En términos de o sea, como dice el propio 18, en términos de los cómputos que establezca la ley respectiva. Entonces, mmm, aquí es bien interesante porque, por ejemplo, obviamente cuando uno va a atacar vía juicio de amparo, por ejemplo, una ley de tipo o de índole autoaplicativa, obviamente pues, los actos de violación en concreto van a ser en contra nada más de la ley. ¿Sí me explico? Aquí, cuando se va a impugnar la ley con primer acto de aplicación, y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, las normas aplicativas el juicio de amparo procede en contra de este tipo de normas, ojo, única y exclusivamente con motivo del primer acto de aplicación. ¿Qué pasa si te aplican esta ley por primera vez, pero no la impugnaste? No impugnaste vía juicio de amparo, bueno, no se impugna, ¿no? No atacas vía juicio de amparo, sí, porque impugnar es hablar de recursos, ¿no? Y el juicio de amparo, ojo, no es un recurso como tal, no es un medio ordinario de defensa, es un medio extraordinario. Eso lo veíamos cuando analizábamos el principio de definitividad. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. Entonces, bueno, regresando a esta situación, no ataqué vía juicio de amparo el primer acto de autoridad y entonces resulta ser que lo dejo pasar. Ojo, ahí yo ya estoy consintiendo la constitucionalidad de esta situación. ¿Sí me explico? Entonces, ya no podría yo a partir del segundo, tercero, cuarto, etcétera, aplicación de esa ley, impugnar la misma. ¿Sí me explico? O sea, vamos a pensar que primero me lo niegan, ¿no? Y después vuelvo a ir a pedir trabajo y me niegan trabajo con fundamento de esa ley. O sea, ya precluyó. Entonces, ojo, ahí que en los juicios de amparo de naturaleza heteroaplicativa, obviamente aquí sí se va a impugnar, bueno, perdón la palabra, ¿no? Técnicamente no es impugnar, o sea, es atacar, controvertir, ¿no? Vía juicio.
estás peleando contra el Estado, ¿no? El Estado o los órganos de Estado son los que estamos demandando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a combatir vía juicio de amparo? Bueno, en primer término, la ley. Y ahí en la ley igual tendríamos que analizar precisamente y vía conceptos de violación todos aspectos por virtud de los cuales estimamos o se estima y que esta ley es violatoria de derechos humanos y por ende contraria a la Constitución. Ojo, tendríamos que atacar, repito, la ley misma y en segundo término tendríamos que atacar el acto de autoridad por virtud del cual, bueno, nos estamos parando, ¿no? Solicitando la... En técnica de amparo, pues eventualmente el juez de amparo, pues primero va a analizar la constitucionalidad de la ley, ¿no? Y obviamente vamos a pensar que si estima que efectivamente es inconstitucional, ¿verdad? Y te ampara para el efecto de que esa ley sea desincorporada en este caso, por ejemplo, hablando de mí, ¿no? De mi esfera jurídica, pues obviamente por vía de consecuencia, el primer acto de aplicación quedaría sin efectos. ¿Me explico? Porque la ley es inconstitucional. ¿Me explico? Entonces, y ahí la importancia, ¿no? De entender estos conceptos, ¿no? ¿Qué pasa a lo mejor si una vez atacado el juicio de amparo por aplicación heteroaplicativa de la ley, y en un primer momento el juez federal dice, bueno, la ley no es inconstitucional, es constitucional por X, Y Z argumentación, ¿no? Que estime analizar. Pues entonces, en segundo término, tendría que analizar si, obviamente, ya ha declarado constitucional esa norma, y el actor de autoridad del cual emana pues ese juicio, si es constitucional o no. Puede darse el supuesto de que declare que la ley es constitucional, pero el acto de autoridad no es constitucional. ¿Por qué? Tal vez porque no fundó ni motivó adecuadamente, tal vez porque no fue congruente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería un ejemplo precisamente de esta situación, ¿vale? Y ojo, por eso les digo, ahí es importante tener bien clara esta situación porque entonces ahí tendrían que pasar pues 15 días, ¿sí me explico? Para yo interponer mi demanda. Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez, ese sí lo gané. El autoaplicativo lo perdí, ¿no? Pero ojo, no hay abogado que gane todos los otros, y eso lo digo honestamente. Todos en algún momento hemos perdido algo. Y eso obviamente pues, nos da eventualmente cierta experiencia, ¿no? El abogado que dice que gana todo es un charlatán, ¿no? O sea, no todos los asuntos, eso solamente pasa en las series, ¿no? O en las películas, eh, por ahí, ¿no? Pero por regla general, pues, obviamente todos los asuntos que nosotros llevemos, por mucho que estimemos que sea constitucional o no, que tengamos la razón o no, pues no necesariamente nuestro cliente la va a tener. Y entonces, bueno, pues precisamente esa es la labor de un buen abogado, el solucionar conflictos, el ayudar a, 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 a que la convivencia social sea armónica, ¿no? Entonces, pues precisamente en ese sentido, bueno, en el ejemplo que les estoy diciendo, tengo ahí, ya les había comentado, de hecho, tengo, ahorita terminando la clase, luego les envío copia de la sentencia prometida y se la voy a mandar para que lo, a manera de forma didáctica vean, ¿no? Cómo es un amparo precisamente contra leyes, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Sale una ley que yo estimo inconstitucional, ¿no? Pero bueno, obviamente se me pasó el plazo para impugnarla, por ejemplo, a través de la autoaplicativa.
Entonces, bueno, pues, ¿qué sucedió? Con fundamento, bueno, pues, con fundamento en esa ley, yo acudí ante la autoridad, pues precisamente a provocar un acto de autoridad y la parte técnica. Ojo, mientras en el amparo contra leyes autoaplicativas necesariamente tenemos que acreditar interés legítimo, en el amparo contra leyes de aplicación heteroaplicativa, ahí sí tendríamos que acreditar necesariamente un interés jurídico, porque obviamente se trata del primer acto de aplicación de la norma, ¿ok? Entonces, bueno, ahí qué pasó, qué sucedió. Y se me pasó, vamos, ni siquiera estuve enterado. Obviamente ya quise y solicitar un permiso. Les voy a mandar ahí el amparo para que lo tengan, no sepan de qué se trata. No quisiera hacerlo tan público, ¿no? Pero bueno, solicité un permiso y no me dejaban, ¿no? O más bien con fundamento en esa ley me di cuenta que no encuadraba en esos supuestos, ¿no? Y yo estimé que esa ley era inconstitucional. A grandes rasgos me estaba discriminando y aparte me dejaba en falta de certeza jurídica, ¿no? Entonces, que bueno, primero, con fundamento en el artículo 8 constitucional, eh, acudí ante la autoridad a pedirle el permiso, ya sabía que me lo iban a negar. Con fundamento en el 8 constitucional, presento un escrito y le digo, le hago valer algunos razonamientos, diciendo que pues no tendría que aplicar la ley, puede ser inconstitucional, por X o Y. La autoridad, estamos hablando de la época en donde estaba el COVID en su punto. O sea, el Poder Judicial de la Federación no estaba actuando o no le estaba permitiendo el acceso al público como de manera regular lo hacía, o se hace, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues yo fui ante la autoridad y esperé una semana o 15 días a que la autoridad me diera. O sea, yo provoqué, jurídicamente hablando, que la autoridad me diera contestación para que se pronunciara con fundamento en esa ley que se estimaba inconstitucional, ¿me explico? Eh, menos recuerdo, ya tiene cuánto tiempo del COVID, pero dejo pasar, no sé, 15 días, una semana de tiempo, pues para que la autoridad me conteste. Obviamente nunca me contestó. Entonces, bueno, yo me fui al juicio de amparo por estimar, ojo, ahí todavía no hablaba de la ley, ¿no? Yo dije, bueno, yo presenté un escrito, términos del 8 constitucional, de manera fundada, bla, bla, ¿no? Respetuosa, etcétera, etcétera, y la autoridad hasta ahorita no me contesta. Entonces me fui, presenté un amparo en contra de esa falta de contestación. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues obviamente empieza el trámite del juicio y como vamos a ver más adelante, en el momento de la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable debe de rendir un informe justificado. ¿Me explico? Entonces, paso, la autoridad lo que hizo fue notificarme, o sea, en ese inter, me notifican de manera personal y me dice la autoridad, bueno, sabes que con fundamento en estos artículos no te doy el permiso, ¿ok? Entonces, ahí que normalmente, cuando la autoridad rinde el informe justificado, el juez federal te da vista a ti quejoso para que te pronuncies en relación a eso que está justificando, valga la redundancia, la autoridad. ¿Sí me explico? O sea, acuérdense que la naturaleza del juicio de amparo es, al tú demandar a la autoridad, pues es como si la sentaras, ¿no? En el juicio. O sea, en condiciones normales, pues obviamente, o sea, materialmente, pues es imposible tú, gobernado, ¿verdad? Pelearte contra, no sé, la policía. ¿Sí me explico? O contra la presidenta, ¿no? O sea, el poder del Estado, pues no se compara con el poder que pudiera tener pues, una persona, pues común y corriente, ¿no? Entonces, vamos, el juicio de amparo precisamente es esa garantía, ¿no? Que eventualmente nos permite defendernos, ¿no? Jurídicamente hablando de esos actos de abuso, de esos actos de autoridad. Entonces,
eh, no me dieron el permiso con fundamento en la ley que hice ver a la autoridad que yo estimaba inconstitucional. Y entonces, bueno, comentaba, la autoridad normalmente te da vista quejoso para que te pronuncies. Pero ojo, ahí a partir de qué momento, a partir del primer acto de aplicación, que es en el momento en que me dan respuesta de esa ley que yo estimaba constitucional, yo tenía 15 días. ¿Sí me explico? Pero como estaban cerrados los tribunales, o sea, me cuenta que pues pasaron los 15 días y a mí ni siquiera me habían dado vista. Es más, yo no sabía que habían informado, ¿no? Seguramente, digo, por lógica, obviamente, hasta que no se concede el amparo de la justicia, ¿no? Entonces, por eso te contesta rápido. Obviamente, cuando con fundamento, bueno, obviamente al hablar de derecho de petición, pues luego la autoridad me dio contestación para evitar, pues, que o sea, para lograr, mejor dicho, que se sobresea el juicio de amparo, ¿sí me explico? ¿Qué procede? El artículo 111 de la ley de amparo habla de el derecho a ampliar la demanda de amparo, ¿ok? Entonces, en cuanto a mí la autoridad me notificó, yo contabilicé sí los 15 días, como les estaba diciendo hacer. O sea, ahí se aplica contra un amparo contra leyes por aplicación de normas autoaplicativas, eh, sí se cuenta a partir de 15 días. Entonces, ni siquiera me habían dado vista con el informe de justificación ni nada. Yo hice mi ampliación de demanda de amparo. ¿Sí me explico? Y en la ampliación de demanda de amparo, sí, obviamente, a ver, si vas a impugnar una ley, aquí tendría que ser por lógica tu contraparte. Pues normalmente cuando es una ley, pues es el Congreso de la Unión o la Asamblea Legislativa, o en este caso el Congreso de la Ciudad de México, o sea, vamos, la autoridad encargada de haber emitido esa ley. Aquí en el caso particular no había sido Congreso de la Ciudad de México, esa ley o ese reglamento lo había dictado en ese entonces la jefa de gobierno, que es la actual presidenta de México, está Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces ahí, ojo, o sea, al ampliar mi demanda de amparo, el primer acto reclamado por parte del suscrito, en ese caso cojoso, fue eh, el de acto reclamado, eh, la constitucionalidad, los artículos, tal, está el del reglamento tal, ¿no? Y como autoridad responsable, pues ese se lo atribuyo a la jefa de gobierno, porque ella fue la que lo dictó. Y en segundo lugar, como acto reclamado, pues la contestación que me realizaron, a fecha tal, mediante oficio tal, por parte de esta autoridad. ¿Sale? Entonces, obviamente ahí en la ampliación de demanda de amparo tienes que señalar los dos actos de autoridad y en tus conceptos de violación tienes que hacer valer ambas, atacar ambos actos reclamados, ¿no? Que en este caso sería la ley y el primer acto de aplicación, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento, obviamente declararon fundados los conceptos de violación de su servidor y declararon la inconstitucionalidad de ese reglamento, ¿ok? Obviamente, el declarar la inconstitucional de ese reglamento, bajo la fórmula Otero, que implica que esa aplicación, aún ya en la actualidad, pues por lo que respecta a mí, ya está fuera de mi esfera jurídica. ¿Sí me explico? Ese reglamento, pues ya en esa porción normativa declarada inconstitucional, ya no me es aplicable. Eso no significa que el reglamento no siga vigente. Bueno, hasta donde tengo entendido sigue vigente. Y obviamente sí tiene efectos generales. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? El juez federal el amparo, declara la inconstitucionalidad de la norma y ya ni siquiera entró por técnica de... Hay la importancia de la carrera jurídica. Hay aspectos que implican cierta técnica jurídica, sobre todo en el dictado de resolución. Y por técnica jurídica, al declarar inconstitucional la norma, automáticamente el primer acto de aplicación del que me dolía
pues quedó sin efectos. ¿Y me explicó? Entonces, ¿cómo se me restituye en mi esfera jurídica? En primer lugar, decretan la inconstitucionalidad de la norma y en segundo lugar, le ordenan a la autoridad responsable eliminen de mi ámbito de aplicación penal, es decir, de mi esfera jurídica, esa ley, y entonces dicte un nuevo acto de autoridad en donde, al haber desincorporado la porción normativa declarada inconstitucional por el juez federal, emita un nuevo acto reclamado, ¿no? Y entonces sí, ya al haber desincorporado de mi esfera jurídica esa porción normativa, ya la autoridad emitió un nuevo, no sé, ¿cómo se llama? Un nuevo acto de autoridad en donde eh, pues ya me dieron el permiso que solicité. Entonces lo voy a mandar para que, ojo, no es por lucirme ni nada, sino para que ustedes vean, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, no es sencillo. El juicio de amparo es muy técnico y pues no, vamos, costó trabajo, ¿no? Por eso les digo, ¿no? O sea, no es nada más de agarrar y decir, ya lo sé todo, y no, o sea, las cosas no son así. Hay que, o sea, la experiencia, el estudio, etcétera, pues es lo que nos va dando eventualmente eh, esas herramientas, ¿no? Para podernos pues, defender, ¿no? Entonces, bueno, así es como, pero ahí lo interesante, o sea, por ejemplo, ahí yo que acredité un interés jurídico, sin duda, ¿no? O sea, al provocar a la autoridad que emite autoridad con fundamento en esa norma, bueno, ahí yo acredité precisamente el primer acto de aplicación, un principio para que proceda, ¿no? Obviamente, pues si es el segundo, tercero y cuarto, pues la autoridad tendría que hacerlo valer, ¿no? En este caso particular. Entonces, eh, aquí, perdón, es que se está moviendo algo, pero ya quedó. Sí les decía, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se llevó a cabo. Les decía, en materia de, de interés jurídico, pues sí provoqué que la autoridad emitiera un acto dirigido concretamente a mi persona, es decir, el acto de autoridad, al ser dirigido a mí, podríamos decir que tenía nombre y apellido, en este caso servidor. Y ahí, obviamente, bueno, pues estamos hablando de un interés jurídico, ¿ok? Obviamente ya la norma, al ser interpretada y aplicada, pues, eventualmente ya está afectando mi esfera jurídica, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí, ¿no? La diferencia, ojo, ese es otro tema, pero repito, o sea, de varias cosas van saliendo temas, y así es como vamos a tratar de abarcar los mayores tópicos posibles, ¿no? De la materia. Entonces, bueno, pues allá ustedes tienen más o menos una noción de lo que es el amparo contra leyes de aplicación autoaplicativa y heteroaplicativa, ¿vale? Ya en el plazo, ya saben en qué consiste y bueno, continuamos, ¿no? Con el tema de los plazos. Regresamos a la ley de amparo. Entonces, bueno, ya analizando todo esto que estamos comentando, bueno, suelta ya tienen más o menos una noción, ¿no? A ver, dice, entonces y esa es una excepción a los 15 días que establece el párrafo primero, ¿no? Que establece 15 días, ¿no? Que se los estoy marcando. Entonces dice, cuando la excepción sería cuando se reclame una norma general autoaplicativa, es decir, que con la sola entrada en vigor de la ley, dada mi especial situación como gobernado frente a ese ordenamiento jurídico, estimo que me afecta mi esfera jurídica como gobernado y por ende viola mis derechos humanos, aquí sería de 30 días, ¿no? Ahora, el procedimiento de extradición. ¿Qué es la extradición? Bueno, obviamente, es todo un tema, ¿no? La extradición. Bueno, hay una ley especial que habla precisamente de esta situación, ¿no? O hay tratados internacionales. Ahorita está
de moda, ¿no? Mucho hablar de proceso de extradición de gobernadores, ¿no? De, concretamente el gobernador de Sinaloa, de Tamaulipas, que están involucrados, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, en términos generales, ¿en qué consiste la extradición? ¿No? La extradición es un procedimiento por virtud del cual un Estado le pide a otro que le sea remitida a una persona que está en ese Estado para que le sea remitida y eventualmente pueda llevar a cabo un procedimiento para ser juzgado por parte del país que requiere. ¿Se me explico? Del país requiriente, ¿no? Entonces, ojo, acción importante, ¿no? O sea, sobre todo a raíz de estos temas también en la actualidad, pues he notado que muchas veces se juzga, ¿no? A las personas, ¿no? Se piensa que ya por extraditar a una persona automáticamente ya es considerada, no sé, delincuente o narcotraficante, qué sé yo, ¿no? O sea, no, nada más es un procedimiento para trasladar a una persona de un país a otro, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, ¿qué es lo que se demandaría en el juicio de amparo, ¿no? La extradición por sí misma obviamente no es inconstitucional. ¿Se me explico? Tan es así que los estados, en ejercicio de sus atribuciones, permiten, ¿no? Lo cual es correcto, ¿no? O sea, pues una persona cometió un delito, digo, a la luz pues del derecho penal, ¿no? A toda acción, a todo delito corresponde una sanción, ¿no? Esa es la consecuencia jurídico natural, ¿no? De alguien, ¿no? Entonces, si alguien cometió un delito y se vino a, no sé, esconder a México, aquí vive, etcétera, etcétera, pero tiene cuentas en otro lado, pues es jurídicamente correcto que vaya y que lo solicite, ¿no? Y que se vaya a ser juzgado, ¿no? La extradición por sí mismo no podríamos estimar que sea constitucional, ¿no? Porque estimarlo pues, sería tanto como decir que, pues, no sé, el derecho penal es inconstitucional. Pues no, obviamente el objeto de protección es otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se analiza precisamente? ¿Cuál es la naturaleza de juicio de amparo? Bueno, pues que a lo mejor no se cumplan las formalidades. ¿Sí me explicaba? Repito, no es una clase de extradición, pero bueno, no hay, si ustedes analizan precisamente estas leyes, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Normalmente cuando un país, por ejemplo, en este caso Estados Unidos y México, ¿no? Si ustedes analizan el tratado que habla de esta situación, que te dice, oye, a ver, Estados Unidos pide la extradición de un gobernador, ¿no? Funciones. El Estado mexicano dice, a ver, espérame, primero necesito pruebas, ¿no? Pero para iniciar el procedimiento, el tratado dice, a ver, espérame, primero se detiene a la persona, luego entramos al proceso de extradición en donde ya se van a exhibir las pruebas, pero una vez que la persona esté detenida, no antes. Si me explico, es un ejemplo, así lo establece. O sea. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese proceso de extradición no se llevara, por ejemplo, de esa manera? O, por ejemplo, si el Estado requiriente no exhibe pruebas. ¿Me explico? Pues obviamente ahí sí procedimientos de amparo, ¿no? Obviamente hay violaciones flagrantes al procedimiento de extradición. Oye, ¿me quieres extraditar si ni siquiera hay una prueba que lo autorice, ¿no? O sea, es un acto de autoridad arbitrario. Tú como Estado, pues lo estás, no lo puedes solapar, obviamente, ¿no? Ojo, pero aquí sí, claro, ¿no? Digo, no es que defienda al gobierno ni nada, ¿no? O sea, el proceso no es, o sea, sí hay un momento para el ofrecimiento de pruebas, para justificar esta extradición, pero es primero la detención y después ya esta situación, o antes, no como se maneja, ¿no? O sea, primero dime las pruebas y después lo detengo. No así no funciona, al menos los tratados, el tratado sobre extradición no funciona de esa manera. Revísenlo, ¿no? O sea, no, digo, no voy a tener muchas cosas, o sea, es a manera de ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo procedería, o sea, no es contra la extradición por sí misma, ¿no?
sino es contra, es claro el artículo, es el procedimiento. Si me explico que ese procedimiento se siga conforme a las leyes locales, en este caso, pero también conforme a los tratados internacionales en los cuales el Estado sea parte. ¿Okay? Entonces, bueno, en ambos supuestos, el plazo para interponer el amparo es de 30 días. ¿Okay? Entonces, ese es lo interesante de esta situación, ¿no? Bueno, continuando. Aquí la fracción segunda nos habla de otra excepción al plazo de 15 días. Dice cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, puede interponerse en un plazo de hasta 8 años. A ver, y aquí entra otra vez el famoso principio de definitividad que estábamos analizando. Acuérdense que constitucionalmente solamente hay dos instancias, ¿no? La primera y la segunda instancia en todo procedimiento, ¿no? Obviamente la segunda extraordinaria es un medio ordinario de defensa. Entonces, por ejemplo, en materia penal, la primera instancia que va a resolver el asunto, el juicio, quien va a dictar la primera sentencia es la primera instancia, que en este caso sería un juez, en términos generales, ¿no? Eh, Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en contra de una sentencia, o sea, vamos a poner aquí, toco madera, ¿no? Pero me juzgan, ¿no? Por un delito de que les gusta, bueno, X delito, ¿no? Me juzgan en primera instancia, obviamente, pues, o sea, y esa sentencia, pues, eventualmente estaría afectando mis derechos humanos, ¿no? Sobre todo el de libertad, ¿no? Y otros, como seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Porque no se fundó ni motivo, etcétera, etcétera. Ojo, conforme al principio de definitividad, yo por esa sola circunstancia no tendría esa llave para acceder directamente al juicio de amparo. ¿Qué tendría que elaborar o qué tendría que hacer previo a acudir a ese medio extraordinario de defensa como bueno, lo es el juicio de amparo? Lo que tendría que hacer pues es agotar el medio ordinario de defensa, que en este caso, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, sería el recurso de apelación dentro del plazo de 10 días. No voy a abundar tampoco, no, no es materia procesal penal, ¿no? Ojo, esa sentencia de segunda instancia pues es la que va a resolver en definitiva, ¿no? Va a revisar si a lo mejor efectivamente la sentencia de la que me estoy doliendo, pues eso está mal hecha, está mal el juez, etcétera. Esa es la oportunidad, ¿no? Entonces, ojo, si yo no apelo, por ejemplo, obviamente, eventualmente esa resolución bajo un parámetro de certeza y seguridad jurídica quedaría firme. ¿Sí me explico? Y tendría el efecto de ser cosa juzgada, y al ser cosa juzgada debe de ser ejecutada. Toda sentencia debe de ser ejecutada, es un principio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque previamente ya se declaró ese derecho, ¿no? Entonces, bueno. Obviamente, por ejemplo, si ya es cosa juzgada, yo no lo apelé, pues yo no podría irme al juicio de amparo. O sea, ahí no aplicarían los 8 años. Entonces, a lo que quiero llegar a la idea que les quiero transmitir es que normalmente es en contra de la sentencia de segunda instancia. ¿Sí me explico? Para yo acceder al juicio de amparo, para obtener esa llave, para acceder al juicio de amparo, tengo que agotar el medio ordinario de defensa. Y en materia penal, pues tendría que hacer el recurso de apelación, del cual conoce un tribunal de alzada, compuesto por magistrados. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues mmm, una vez que agoto este recurso, eventualmente tendría, o sea, obviamente se va a resolver en definitiva, obviamente lo que emite el Tribunal de Alzada, pues prácticamente tiene el efecto de usar ejecutorios,
le llaman causa ejecutoria por Ministerio de Ley, porque ya contra ese recurso ya no procede otros recursos, es la segunda instancia como establece la propia Constitución. Entonces, a partir de que yo tengo conocimiento de la notificación, tengo 8 años. ¿Se me explico? Ojo, siempre y cuando sea una sentencia, aquí es clara, donde se me haya impuesto una prisión, una pena de prisión. ¿Se me explico? Obviamente, pues es una sentencia absolutoria. Ojo, pues, si es una sentencia absolutoria, pues, que si contra mí toco madera, no quiero ser procesado penalmente. Pero vamos a pensar que es una sentencia interpuesta en mi contra, ¿no? Y absolutoria. Pues, obviamente, por lógica, yo no la voy a impugnar, no está afectando, aunque estuviera mal redactada, ¿no? O mal fundamentada, etcétera, etcétera, pues esa sentencia por lógica no estaría atentando contra, sobre todo contra mi libertad, ¿no? Que es el derecho fundamental a proteger, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, pues no, o sea, al ser absolutoria, pues yo no, o sea, no aplica esta excepción al plazo, ¿no? Obviamente, quien sí podría impugnarla a través del juicio de amparo, pues la víctima, ¿no? A lo mejor este pues no valoró bien las pruebas, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, entonces, ojo, ahí qué pasa. Ahí, si se dan cuenta, pues una sentencia absolutoria no aplica este plazo de 8 años, ¿no? Ahí aplica la regla general, que sería de 15 días, y en este caso, insisto, tendría que ser la víctima, ¿correcto? Y ya vimos la clase pasada también, y bueno, en otras clases, ¿no? La suplencia en la eficiencia de la queja opera en favor de las víctimas en un proceso penal. Entonces, incluso, pero ojo, lo interesante aquí, vean, es esa parte técnica, ¿no? Y de verdad leer a conciencia lo que establece la ley. Es un error, puede ser fatal, ¿no? O sea, imagínense que la víctima quisiera interponer juicio de amparo en 8 años. Pues por mucha deficiencia en la suplencia que la queja, por mucha deficiencia en la suplencia de la queja que haya, pues obviamente es un juicio de amparo notoriamente extemporáneo. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues ahí lo interesante. ¿Sale? Entonces, voy a dar un pequeño receso de 5 minutos, pues para, para, para relajar un poco la mente y ahorita regresamos, ¿no? Y corre tiempo.
Oh, bien, chicos, bueno, pues ya fenecido el receso decretado. Continuamos. Bien, estamos hablando precisamente, bueno, de las excepciones. Vuelvo a compartir pantalla. Mm, y bueno, o sea, estamos precisamente analizando que la excepción, ¿no?, de 8 años en asuntos de materia penal, en donde realmente se haya agotado el principio de definitividad, desde luego, y necesariamente en contra de sentencias de tipo condenatorias, en donde se hayan interpuesto penas de prisión necesariamente, ¿no? O sea, las sentencias donde se impone multa, por ejemplo, contra eso no procedería este plazo de 8 años, ¿no? Tendrían que ser 15 días, ¿no? Ve ahí la parte técnica, insisto. Bueno, vamos aquí a la fracción tercera. Se habla de cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener el efecto de privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva, a la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios. ¿Ok? La posesión, disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. ¿Ok? Entonces, en materia agraria, ojo, nada más actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios. ¿Correcto? Ahí son 7 años. Perdón, es que se me seca la garganta. Entonces, bueno, un dulcecito, ¿no? Para refrescar un poco, ¿no? Continuando. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, obviamente, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro o desaparición forzada. ¿Cómo podría ser un ejemplo? A ver, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El poder es bien canijo, ¿no? Me explico. A lo largo de la historia ha habido, pues, múltiples actos de autoridad, ¿no? En ejercicio precisamente de ese poder público, por virtud del cual pues, se han dado excesos, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre en algún momento X autoridad va y detiene a una persona, pues no sé, tal vez porque le es incómoda desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, pues, la detiene, ¿no? Con tantos de eliminar fuera del procedimiento. Ese sería el ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que igual toco madera, ¿no? Pero yo le fuera incómodo, por ejemplo, a manera de hipótesis, ¿no? Yo le fuera incómodo políticamente a, no sé, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ¿no? Y extrajudicialmente ordena detenerme. ¿Podría hacerlo? Sí, sí, debería, o sea, sí podría, no más, ¿no? Jurídicamente no es posible, ¿no? Pero materialmente sí podría hacerlo, pues ya tiene todo el poder del Estado, ¿no? Tiene el ejército, basta con que mande, por ejemplo, algunos soldados a detenerme. De hecho, bueno, o sea, por ejemplo, hay una sentencia emblemática en donde el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana, que fue primera sentencia, es la del caso Rosendo Radilla contra México. Igual, ahí a la persona la detuvieron. Se ha corrido, a grandes rasgos, se ha corridos en un contexto de lo que se conoce como la guerra sucia, aquí en México. Y bueno, van por esta persona, se ha corrido en contra del gobierno y lo detienen.
¿no? Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? De una detención extrajudicial, ¿no? Entonces, ahí en ese caso hipotético vamos a pensar que fuera actual. Pues ojo, ahí, por ejemplo, esta es una excepción al principio de agravio personal directo, ¿no? O sea, imagínense que vienen por mí y me detienen. Obviamente sería un ataque a mi libertad personal fuera del procedimiento, o sea, sería esta hipótesis de la fracción cuarta, ¿no? En donde pues me detengan, ¿no? Obviamente, pues, materialmente yo estoy, pues, ¿cómo voy a interponer un juicio de amparo cuando me están privando de la libertad? Un procedimiento, o sea, de forma arbitraria, ¿no? Pues es ilógico. Ahí la ley autoriza pues a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar ustedes, ¿no? Como mis alumnos, pues podrían ir a solicitar el amparo en mi nombre, ¿no? Y eso es en cualquier momento, obviamente. Porque en cualquier momento, pues por la urgencia, ¿no? No, pues es que yo vi que vinieron gente del ejército me puse a investigar y dicen que lo tienen en tal cuartel, incomunicado incluso, ¿no? Puede darse. Entonces, bueno, pues eso es una de las bondades que tiene el juicio de amparo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, vamos a pensar que es un ejemplo igual hipotético, ¿no? Pero que a la presidenta se le alocara, y dijera, no, pues no sé, se condena a la horca. En México está prohibida la pena de muerte, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un ejemplo hipotético que dijera la presidenta, no, pues vamos a, como se portó mal, porque dijo mentiras, ¿no? Que dice, dijo mentiras, se le condena a la silla eléctrica, como sucede en otros países, ¿no? Bueno, pues como constitucionalmente está prohibido, ¿no? La pena de muerte en México, pues sí sería un acto de autoridad a todas luces inconstitucional, ¿no? Concretamente del artículo 22 que refiere a esta fracción. Está penadísima, o sea, está, no penadísima, está prohibidísima la pena de muerte. Entonces, pues ahí obviamente pues no procedería esta. Obviamente pues ahí cualquier persona, ¿no? La esposa, los hermanos, los hijos, qué sé yo, los alumnos, cualquier persona, ¿no? Que tendría que ir y solicitar el amparo. Pero bueno, pues aquí la urgencia es esa, ¿no? O sea, repito, pues me detienen hoy lunes, ¿no? Y toda mi familia se empieza a dar cuenta a partir de las investigaciones dentro de 10 días, ¿no? Que vino gente del ejército y me llevó, y obviamente pues estoy incomunicado. ¿Me explico? O un mes, o luego, o sea, es que vamos, todo esto es circunstancial, ¿no? O sea, obviamente perdón, asuntos que digo, se dan obviamente, ¿no? Pero bueno, en un mundo del deber ser, pues ya tendrían que ser, o sea, ya prácticamente tendrían que ser como nulos, ¿no? Pero bueno, insisto, puede darse, ¿no? Un suerito para el calor, bueno, que aquí hoy lunes está concretamente haciendo mucho calor, entonces, bueno, pues un suero, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las excepciones, ¿no? Aquí, ojo, es en cualquier momento, 7 días en materia agraria, 7 años en materia agraria, cuando afecten derechos de propiedad, posesión o derechos en general en materia agraria, y 8 años en materia penal, cuando sea una sentencia condenatoria y privativa de libertad, 30 días en materia eh, de amparo contra normas autoaplicativas y contra el procedimiento de extradición. ¿Sale? Como normalmente, bueno, aquí estoy. Imagino que estoy con ustedes, ¿no? Y les diría, dudas, chicos. En caso de que haya alguna duda, bueno, ustedes ya saben, con toda confianza pueden enviarme algún correo electrónico, enviarme en WhatsApp o a través de las autoridades del plantel y para ir viendo esta situación, ¿sale? Bien. Entonces,
No es- Bien, como analizábamos, dice el artículo 18, que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán al día siguiente en que surte efectos conforme a la ley o el acto. Bueno, eso ya lo habíamos analizado, ¿no? Eh, ahí sí son muy latentes y la propia ley lo establece, ¿sale? Ahí hay que tener que no les vaya a pasar lo que a su servidor, ¿verdad? Pues, afortunadamente, bueno, es una norma autoaplicativa mía, ¿no? El problema es cuando trasciende, ¿no? Entonces, bueno, tengan cuidado, chicos. Eh, miren, hablando de precisamente esto que analizábamos, ¿no? Dicen, el artículo 20 es interesante este artículo. Dice, el juicio de amparo puede promoverse por escrito, o sea, imprimes o máquina de escribir, como quiera, a mano, o sea, por escrito, por comparecencia, es decir, vaya una persona directamente al juzgado a solicitar el amparo, o por medios electrónicos, ya con temas de tecnología, ya incluso desde el mismo celular, ¿no? Puedes hacer tu demanda de amparo y solicitarla por medios electrónicos, en cualquier día y hora, obviamente dentro de los plazos que estamos analizando. Pero aquí en este caso, en cualquier día y hora, si se trata de peligros que importan, la fracción cuarta que estábamos analizando, peligros que importan peligro de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, explosión, bla, 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 ¿no? Así como la incorporación a la Fuerza Armada. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar incidente de suspensión y dictar providencias urgentes. Bueno, más adelante vamos a analizar precisamente todo el tema de lo que es la suspensión del acto reclamado. Eh, para los efectos de exposición, los jefas y personas encargadas de oficinas públicas de comunicación estarán obligados a recibir y transmitir sin costo alguno para las personas interesadas los mensajes en que se deban par. Ahí la urgencia, pues es que es la urgencia, ¿no? Pero bueno, es interesante ese artículo. La promoción, bueno, obviamente, ¿qué más me encantaría? Poder analizar todos esos artículos. Obviamente, quisiera que, por favor, pues los analicen ustedes en casa, precisamente para ir avanzando. Por favor, chicos, y cualquier duda que tengan, insisto, bueno, pues estoy ya a sus órdenes, ¿no? Te dejo de compartir. Continuamos. El tema de las notificaciones, bueno, también sería para análisis en su propio eh, domicilio, es importante, repito, eh, me voy a ir como que a lo esencial, chicos, ¿no? Sobre todo para ir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, hablan de las notificaciones, competencia, y a grandes rasgos, bueno, por ejemplo, en materia de competencia ya analizamos diferentes tipos, ¿no? O sea, la competencia originaria, constitucionalmente, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que es, en este caso, el titular, ¿no? Del Poder Judicial Federal, ¿no? Es la competencia originaria, ¿no? Pero bueno, pues acuérdense que en términos generales por ahí hay un acuerdo de la Suprema Corte, la propia Suprema Corte, en donde establece qué tipos de asuntos van a conocer. Normalmente, para no entrar ahí en detalles, porque igual también es un tema, son asuntos todo eh, relevantes, ¿no? O sea, que eventualmente pues, lo que se resuelva va a tener un impacto pues, en la sociedad. Entonces, a partir de ahí, bueno, la Suprema Corte resuelve los asuntos relevantes y si no, bueno, pues ya están los tribunales colegiados. Es una competencia derivada, obviamente. eh, y, bueno, los juzgados de distrito. Por regla general, son los juzgados de distrito los que conocen del juicio de amparo indirecto,
vamos a analizar más adelante la diferencia entre amparo directo o indirecto, pero bueno, a manera de analizar un poco, una de las características del amparo indirecto es que es biinstancial, es decir, que tiene primera y segunda instancia. Entonces, en el amparo indirecto, la primera instancia la va a conocer un juez federal, obviamente, ¿no? Y la segunda instancia, los tribunales colegiados de circuito, que en este caso está integrado por magistrados, ¿no? En el caso del amparo indirecto, bueno, pues es medio extraordinario de defensa. Procede en términos generales, lo vamos a ver más adelante, pero a manera de introducción, el juicio de amparo indirecto procede en contra de sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento. Es decir, que ordinariamente, conforme a la ley de la materia de que se trate, ya se haya sustanciado primera y segunda instancia. ¿Sale? Y contra esa sentencia de segunda instancia, que eventualmente es la que pone fin al procedimiento, procedería un juicio de amparo directo, del cual van a conocer los colegiados, ¿no? A menos que sea un asunto relevante, bueno, pues ya la Suprema Corte lo traería y pues conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gran diferencia entre ambos tipos de amparo directo e indirecto, que ahí los vamos a ver más adelante. No sé, no se preocupen, chicos. ¿Qué más? Esto es nada más a manera de, por eso, aquí lo interesante, bueno, es que lean precisamente esto. O sea, yo les estoy resumiendo en concreto esto. A propósito, hay un tipo de competencia auxiliar. En la Ciudad de México ya no dudo que pueda darse, pero ya vamos, los tribunales federales están abiertos prácticamente 24 horas, los 365 días del año. ¿Sí me explico? Y cuando no son días hábiles, normalmente hay guardias. Entonces, eh, pues, sobre todo, ¿cuál es la competencia auxiliar? O sea, vamos a pensar que una persona en un pueblo lejano, no sé si me ocurre, no sé, en una sierra, por ejemplo, ¿no? Que tarde en llegar, ¿no? a determinadas horas al lugar en donde está el juez federal, pero pues urge, ¿no? Que se tramite un juicio de amparo. Vamos a pensar que es de estos urgentes, ¿no? Del artículo 22, ¿no? Y privación de la libertad o de la vida, etcétera, ¿no? Ahí, ¿ante quién se interpone? Bueno, directamente ante la autoridad más cercana hasta ahora. Vamos ese es excepcional también, ¿no? O sea, por regla general, los órganos del Poder Judicial de la Federación son los que conocen del juicio de amparo. Y ojo, paréntesis, aquí también pues la tarea es analizar o leer en concreto la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante que la lean? Bueno, pues porque en la práctica eventualmente ustedes cuando tengan que presentar un juicio de amparo, pues se van a encontrar con la problemática de no saber qué recurrir, ¿no? Y por ejemplo, al menos en la Ciudad de México hay juzgados penales, administrativos, civiles, ¿no? Pero hay otros circuitos en donde hay juzgados mixtos, ¿no? Un juez conoce de asuntos penales y asuntos laborales al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí es importante analizar precisamente el tema de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También me gustaría, de verdad, créanme, me gustaría analizarla, pero bueno, aquí el tiempo es el que apremia, entonces, bueno, nos vamos a ir a lo más relevante, ¿no? Digo, no por demeritar, ¿no? Pero repito, obviamente yo me doy por bien servido con que ustedes se lleven una idea general de todo lo que implica el juicio de amparo. Obviamente que ustedes lo analicen en casa, ¿no? Y si tienen alguna duda, comentario, bueno, lo comentamos, ¿no? Ahora, el siguiente tema sería las causas de improcedencia, precisamente. ¿Qué son las causas de improcedencia en términos generales? Bueno, a ver, ya vimos que el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, procede en términos generales contra
actos o omisiones de las autoridades que violen derechos humanos o contra normas generales, ¿no? Que también vulneren derechos humanos, ¿no? O sea, en términos generales, procede contra esto, ¿no? Sin embargo, las causas de improcedencia son precisamente figuras jurídicas a través de las cuales, eh, vamos, por las circunstancias que establece propiamente la ley de amparo, impiden al juez federal entrar al análisis o no de la inconstitucionalidad de una norma, de un acto reclamado, del acto reclamado, vamos. ¿Sí me explico? O sea, y es una jurídica que no le permite entrar al juez al fondo. Y obviamente, pues el efecto es declarar improcedente, ¿no? Esta situación. Entonces, de hecho, para tal efecto, les quiero recomendar un libro. A ver, no sé si lo deje ver. Si no, bueno, a ver, me dejo de compartir un segundo. Es a ver si se alcanza a ver. Dice, el juicio de amparo, procedencia y sobreseimiento. Un librazo, el autor es era, no sé ahorita ya con la reforma judicial si sea magistrado o no, bueno, el momento en que hizo el libro es era magistrado, obviamente no sé del juicio de amparo, es el magistrado Joel Carranco Zúñiga. Es un librazo porque aquí, en términos generales, pues, bueno, no en términos generales, o sea, de forma detallada, es un libro como tal. Es un libro para todas estas causas de improcedencia que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, para complementar, les recomiendo ese editorial Porrúa, El juicio de amparo, procedencia y sobrecimiento del magistrado Joel Carranco Zúñiga. Editorial Porrúa. Si lo tuvieran en electrónico, ustedes saben que no tengo empacho en mandárselos. El tema es que no, pues no está, bueno, yo no lo tengo en electrónico, ¿no? Entonces, pero sin duda sería una muy buena inversión. O sea, obviamente, a ver, las causales de improcedencia son supuestos que impiden al juez entrar al análisis de la constitucionalidad o no de la norma. Entonces, bueno, por regla general, y las autoridades, o sea, son los supuestos que las autoridades responsables, pues eventualmente van a hacer valer, perdón, precisamente para evitar que el juez entre al análisis de la constitucionalidad o no del acto que se reclama y pues eventualmente pues quede firme, ¿no? Quede intocado este acto de autoridad. Entonces, ojo, o sea, parte de la técnica de amparo, sin duda, es manejar precisamente estas figuras jurídicas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que sí vale la pena y analizar supuesto por supuesto, porque pues, obviamente, o sea, o sea, no podemos hablar de amparo si no entendemos precisamente las causales de improcedencia, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena analizar y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Bien, como les decía, el juicio de amparo, bueno, pues precisamente es ordena al juez federal y le impide, ¿no? Entrar al análisis precisamente de ese acto de autoridad que se reclama, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas de improcedencia? Está en el artículo 61, nos dice que el juicio de amparo es improcedente contra, fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? ¿Cuál sería, pues, la naturaleza eh, jurídica, pues, precisamente de esta causal de improcedencia? Causal de improcedencia. Bueno, pues acuérdense que el juicio de amparo es un juicio de carácter constitucional que analiza la constitucionalidad o no de los actos de las autoridades. O sea, al ser precisamente la propia constitución la ley fundamental de la cual derivan todas las demás leyes, ¿no? Y la cual da, pues precisamente origen, ¿no? A las facultades que tiene
el poder público, ¿no? Para actuar dentro de lo que establece la propia Constitución, pues, obviamente la ley de amparo pues no puede, o sea, no puede declarar inconstitucional lo que está dentro de la Constitución. ¿Me explico? Nos guste o no. Y aquí hay un tema bastante interesante, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerden cuando hablábamos del concepto de juicio de amparo, de una interpretación obviamente sistemática de la propia Constitución, incluso la ley de amparo en el artículo primero, pues vemos que nos dice que el juicio de amparo es un juicio constitucional respecto de actos, omisiones o leyes que violen derechos humanos, ojo, contenidos en la Constitución y en los tratados de los cuales el Estado mexicano forman parte. Entonces, bueno, ahí hay un tema bastante interesante porque hay quienes afirman que el concepto de constitución y obviamente pues ha evolucionado, o sea, ya no nada más son los artículos contemplados en la propia constitución, sino también es todos los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. ¿Se me explico? Entonces, por ejemplo, aquí vendría, hay un tema que está, hay varios, ¿no? Pero el que se me viene a la mente ahorita es, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Eh, convencionalmente, o tratados internacionales y diversas sentencias en materia internacionales, obviamente en materia de derechos humanos, eh, la prisión preventiva automática o oficiosa es contraria a los tratados internacionales, ¿no? Porque viola, entre otros, principios de presunción de inocencia, ¿no? O sea, es un temazo, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo? Pues ha habido, sobre todo en estas últimas administraciones, en donde el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, constitucionalmente hablando en el artículo 19 de la Constitución, se ha ampliado bastante. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a quién dice, bueno, a ver, espérame, o sea, ¿quién tiene más peso, la Constitución o los tratados, no? Y bueno, ahí hay muchas teorías, entre otras las de Hal Keynes, ¿no? Que él, desde su visión, pues la Constitución está arriba de los tratados, ¿no? Pero bueno, si nosotros analizamos, por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución, pues vamos a ver que dice que la ley suprema de la Unión está contemplada entre tratados internacionales y Constitución, ¿no? Si a mí me preguntas eso, pues es más que claro, ¿no? O sea, para mí sí es claro, o sea, no es, en un mundo ya globalizado, pues sí, lo que les he dicho anteriormente, es imposible ya separarnos, ¿me explico? Aislarnos, porque bueno, pues, en un mundo ya globalizado e interdependiente en sí, pues lo que nos pasa a nosotros va a afectar en Estados Unidos, va a afectar en Canadá, va a afectar en Brasil, o si hay guerra, por ejemplo, no sé, en Ucrania, nos va a afectar, ¿no? Vamos, esa interdependencia que ya hay, ¿no? La Medio Oriente, por ejemplo, etcétera. Entonces, obviamente, o sea, ¿qué tiene que ver esto con? Pues es o sea, no podemos, insisto, o sea, ya en plena era de la globalización, esta no puede aislarse, ¿no? O sea, no puede agarrar y decir, yo me encierro y nada más me baso en mi constitución y todo lo que ustedes digan me vale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería, ¿cómo se puede decir? Antinatural, ¿no? Desde un punto de vista, eh, de la soberanía, ¿no? De los estados, o sea, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué viene a colación todo esto? Por ejemplo, hubo algunas dudas, ¿no? O sea, la Suprema Corte en múltiples ocasiones ha evitado, por ejemplo, ese dilema, ¿no? Pronunciarse, no sé por qué. O sea, no entiendo por qué, y eso es a título personal, ¿no? O sea, políticamente quieren quedar bien, pero no, por ejemplo, sobre todo la anterior Suprema Corte tuvo muchas veces la oportunidad de hacerlo y siempre quiso, o sea, siempre lo evadió, ¿no? Y entonces cuando se dio el tema fíjense, otro tema que es también totalmente inconvencional es el tema de la reforma judicial. O sea,
va en contra de de muchos tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Sin embargo, hizo una reforma de tipo constitucional. ¿Qué sucedió con esta situación? Bueno, eh, se reforma la Constitución y pues ya no hubo precedentes. O sea, la propia Suprema Corte anterior pues ya no pudo detener esa situación. Entonces, bueno, a lo que voy es un tema bastante interesante hablar de esas situaciones, pero bueno, la regla general es adiciones o reforma a la Constitución, no se juicio de amparo, ¿no? O sea, por mucho que ideológicamente esté de acuerdo no con un partido o con si es una reforma, si se dan los elementos para reformar la Constitución, pues es ley, obviamente pasa a ser ley fundamental, ley suprema, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como que la naturaleza jurídica, ¿no? De esta situación. Ese debate, yo, o sea, insisto, ¿no? Aquí, sobre todo, la invitación sería a analizar, a realizar, sobre todo, razonamientos de tipo crítico, ¿no? O sea, no podemos tener una visión cerrada, aislada, ¿no? Decir, nada más lo mejor es nuestra constitución. Pues no necesariamente, porque el mundo es dinámico, ¿sí me explico? O sea, es antinatural pensar esa situación. Entonces, hay quien dice, bueno, es que no puedes alegar temas o sea, se alegan temas de soberanía, ¿no? Si no, pues es que un tratado no puede estar porque se perdería la soberanía. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, un Estado cuando celebra un tratado internacional, pues precisamente lo hace en ejercicio de esa soberanía y por ser ente soberano, ¿no? Caso contrario, pues no sería soberano, sería otra situación, o sea, sería tal vez pues no sé, una colonia o algo así, ¿no? Se te lo impusieran, ¿no? Pero cuando firmas en ejercicio de ese poder soberano, pues no es someterte a ninguno, o sea, tú mismo lo estás ejerciendo, repito, en ejercicio de esa soberanía, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, y aquí el tema interesante es precisamente que vean eso, ¿no? O sea, hasta este momento, pues pues es en términos generales prácticamente imposible que un juez federal se aviente pues, ese paquete, y más ahora con la reforma judicial, ¿no? Jueces a modo, a título personal es lo que creo, ¿no? Jueces a modo al sistema, pues no van a ir en contra, ¿no? De lo que establece el sistema. Entonces, pero bueno, no sé, yo creo que en algún momento este tema se tiene que tocar tarde que temprano. Espero sea más temprano que tarde, ¿no? Sí. La idea principal es que contra las reformas o adiciones a la Constitución no procedería el juicio de amparo por muy violatorio de derechos humanos que sea. He ahí la pregunta, ¿no? O sea, imagínense si se reformara la Constitución y por ejemplo, se volviera a replantear el tema de la constitucionalidad de la pena de muerte, ¿no? O de discriminación. O sea, imagínense una reforma constitucional que, por ejemplo, ¿no? Dijera, ¿no? Pues aparte, nada más los únicos que tienen derecho a votar son los hombres, no las mujeres. Pues, sin duda sería una reforma constitucional violatoria de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí la invitación, ¿no? A ser críticos con este tipo de ideas, ¿no? Y no cerrarnos, ¿no? Sobre todo los abogados tenemos un pensamiento muy conservador, muy cerrado. Y bueno, pues muchas veces eso nos dificulta, pues interpretar, ¿no? Algunas normas, ¿no? Bueno. En segundo lugar, la fracción segunda, la causa de improcedencia que maneja es contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Poder Supremo, acuérdense que el poder es único, poder público, dividido perdón, existe un sistema de pesos y contrapesos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Pues obviamente, la Suprema Corte es un órgano supremo, valga la redundancia de poder del Estado, pues no
contra esos actos que ella llegara a emitir, con fundamento en la Constitución, obviamente. Y pues no, o sea, ¿cómo va a venir? O sea, volvemos a lo mismo, la facultad originaria de este tipo de procedimientos recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, como un inferior, un juez, imagínense que un juez, o sea, y atiende precisamente esa lógica, ¿no? Como un juez inferior, por ejemplo, un juez federal, un juez de distrito, va a ordenarle a su jefe, la Suprema Corte, políticamente hablando, a su jefe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deje de hacer, que deje de hacer, pues, no sé, determinado acto de autoridad, ¿no? Pues sería absurdo. Entonces, bueno, pues igual y temas de jerarquía. También contra actos, reciente, a partir de la reforma judicial, contra actos de la administración judicial, del órgano de la administración judicial y del Tribunal de Disciplina. No sé, para mí es una reforma, o sea, de la Suprema Corte, tal vez lo podríamos entender, pero híjole, ya hablo del órgano de administración y del tribunal judicial, es una reforma reciente, se dan cuenta, del 2025. Por ejemplo, si un juez, se me ocurre, ¿no? Si un juez de carrera judicial, que sobre todo, o sea, obviamente, o sea, siendo críticos, pues la lógica nos dice que en la actualidad un juez electo, pues no va a atacar a sí mismo, al contrario, lo va a defender, ¿no? Entonces, mmm, yo pregunto, imagínense que estuvieran persiguiendo a un juez porque no resolvió a lo mejor conforme a los intereses del Estado, ¿no? Y le inician un procedimiento por parte del Tribunal de Disciplina por X o Y situación, inventadas, ¿no? O sea, muchos procedimientos son inventados. Ah, bueno, pues no te puede, o sea, el juez o sea, no puede irse al amparo porque esto es improcedente contra actos que dicta, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina. Entonces, bueno, ahí el mensaje del poderoso, ¿cuál fue? Sobre todo a los jueces, o te ajustas o te ajusto. Y no hay medio extraordinario de defensa que a mi autoridad, para mí violatorio de derechos humanos también, pero bueno, es la regla general, ¿sale? Dice, en segundo lugar, contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente, en cualquiera de sus cámaras, en el procedimiento de colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramiento o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades, dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Igual contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Bien, chicos, estoy viendo, bueno, está prácticamente por acabar la clase. Y bueno, pues espero haya sido de provecho. Obviamente, continuar. Yo creo que la próxima semana voy a hacer un video igual, analizando, tratando de avanzar precisamente las causas de improcedencia, son bastantes. Y ya después para entrar precisamente al capítulo sería cuando nos viéramos, a la sustanciación, ¿no? de ambos juicios de amparo, tanto directo como indirecto. ¿Okay? Entonces, por hoy la vamos a dejar. Voy a hacerles un video que eventualmente pues también se los estaría haciendo llegar. Y bueno, chicos, pues pónganse a estudiar. Se dan cuenta, la bibliografía hay bastante, ahí está de sobra, entonces pues precisamente yo me estoy enfocando directamente en la ley, presente para ser más, ¿cómo se llama? Pues, más concretos, ¿no? Y tratar de ir a avanzar en la medida de las posibilidades, pero bibliografía hay demás.
¿vale? Entonces, bueno, aquí lo interesante es ser críticos, ¿no? O sea, repito, no nada más dejarte de llevar por lo que establezca la ley, ¿no? O sea, así como lo estamos haciendo. Pues bueno, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, chicos, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar. Siempre otro video y nos estaríamos viendo pues hasta la próxima. ¿Sale? Cuídense mucho. Cualquier duda, aclaración, bueno, pues estamos en contacto. Que pasen buena tarde.